simposio, un coloquio internacional que organizamos hace poco para estudiar a la Compañía de Jesús y sus labores en el Perú. Definitivamente es una orden religiosa que ha dado mucho que hablar, entre otros motivos por su célebre expulsión del reino español en 1767. Quizás el peor error político que cometió Carlos III, porque esto significó alzamientos de indígenas en Nueva España, en México, en el Perú un gran desconcierto, y lo mismo que en Chile. Acaba de irse un historiador chileno, Freddy Parra, que ha escrito sobre Manuel Lacunza, que fue un jesuita chileno que se exilió en Italia y escribió un libro a finales del siglo XVIII titulado La venida del Mesías en majestad y gloria, que en realidad es un tratado apocalíptico donde utiliza las profecías del profeta Daniel en el Antiguo Testamento y el propio Apocalipsis de San Juan Evangelista para interpretar los tiempos y sugiere que la expulsión de los jesuitas significaba la llegada de la cuarta bestia mencionada por Daniel y que por supuesto esa bestia representaba el anticristo y que el anticristo no era una persona en particular que encarnaba el mal, como se pensaba en la Edad Media y inicios de la Edad Moderna, sino que el anticristo era una colectividad humana asociada con las ideas de la Ilustración. O sea que es como ustedes saben, se han cumplido 200 años de la refundación de la Compañía de Jesús, porque la Compañía de Jesús fue disuelta. No solamente se expulsaron a los jesuitas, sino como orden religiosa se disolvió. Es algo que no tiene antecedentes en la historia de la cristiandad. Y bueno, al Perú llegan tardíamente, en el siglo pasado, la primera mitad del siglo XIX, pero se refundan en 1814, o sea que estamos cumpliendo en realidad 200 años de este evento. Y no sé si ustedes saben, pero la Biblioteca Nacional de Lima, la antigua sede de Abancay, en realidad comparte espacios con lo que era la iglesia de San Pablo, que es la primera iglesia de los jesuitas en el Perú. Y por temas del destino, cuando el general San Martín, en 1821, funda la Biblioteca Nacional, él pide que parte de las bibliotecas que le habían sido confiscadas a los jesuitas cuando se expulsa la orden, pasaran a la Universidad de San Marcos y luego pasan a la Biblioteca Nacional. O sea que nosotros tenemos una de las mejores colecciones de obras jesuíticas en el país. Incluso en muchos de los frontispicios van a ver ustedes los sellos de los colegios de los jesuitas en diferentes lugares del Perú. Hay de Moquegua, hay algunos del Colegio de Lima, otros de Puno, en fin, es todo un rastreo porque además permite conocer cuáles eran los libros que ellos estaban leyendo. En todo caso, esta exhibición tiene, digamos, 4 grandes ejes temáticos que yo creo que un poco da a entender también por qué es que los jesuitas fueron expulsados, ¿no? Hay un gran debate en torno a eso. Pero definitivamente la actitud que los jesuitas tenían frente a la filosofía antigua, frente a los saberes, frente a la propia modernidad, hizo que las autoridades metropolitanas sabían que ellos no podían realizar sus grandes reformas educativas ilustradas con la presencia de los jesuitas, que tenían una mentalidad simbólica, algunos dirían arcaizantes, ¿no? Pero que en todo caso reflejan no solamente una manera de pensar, sino lo que nosotros hemos llamado es un imaginario. Y un investigador francés que llegó de París para dar la conferencia inaugural, cuando dijo, bueno, ¿cómo se define qué cosa es un imaginario? El imaginario es todo el conjunto de imágenes que uno tiene sobre alguien. Dice, no, hay que eliminar todas las imágenes preconcebidas que uno tiene, y lo que quede en ese vacío, ese es el imaginario. No es la suma de imágenes que uno tiene sobre alguien, sino es cuando desaparecen todas las imágenes, es lo que queda. En el fondo es la visión del mundo, vendría a ser el imaginario. Y hablando de visiones del mundo, hay 4 temas, como les decía, que son centrales. El primero es la concepción del arte visual y de la memoria. Este es un tema, bueno, que está en discusión.
se sabe de que, bueno, como ustedes saben, hay tres grandes eventos que marcan la modernidad, que es el Renacimiento italiano, la Reforma protestante y después la Contrarreforma, que es la respuesta católica a las ideas que habían sido introducidas por los protestantes. Y uno de los temas centrales en este debate, que diferencia a los católicos con los protestantes, es el uso que se les debe dar a las imágenes. Los jesuitas son los que en el Concilio de Trento tuvieron a su cargo la sesión sobre las imágenes. Y ellos cuidadosamente, sobre todo Diego Lainez, retoman las, digamos, doctrinas medievales sobre la función didáctica de la imagen. La imagen era el libro idiotarum, o el libro para analfabetos, ¿no? Y bueno, todas las catedrales góticas, sus grandes fachadas, en realidad eran libros de teología, eran sermones para los ojos, para las personas que no sabían leer y escribir, les enseñaban a leer las imágenes. Y entonces ahí entra lo que se llama la ciencia de la iconografía, que es cómo traducir ideas filosóficas y teológicas en imágenes. Pues los jesuitas se volvieron los grandes especialistas en eso y ellos rebaten a las dudas del protestantismo, su actitud frente a lo que es historia y frente a lo que fue inventado por la Iglesia durante la Edad Media. Los jesuitas un poco ponen de lado esos debates y lo que ellos buscan es volver a los ejercicios espirituales utilizando imágenes mentales. Y entonces eso, dicho sea de paso, lo toman de los franciscanos. Hay un libro muy célebre que se llama La retórica cristiana de Valadez, que se escribe a mediados del siglo XVI en Perugia, pero que fue hecho nada menos que por un franciscano novohispano. Y este grabado representa a un fraile franciscano con un puntero en mano, enseñándole a su congregación, en parte de ella analfabeta, porque se ven acá los indígenas de Nueva España, escuchando atentamente el sermón. Hay otro fraile que se quedó dormido, porque el sermón es demasiado largo. No sé si lo ven ahí, ¿no? Y en algunas variantes este grabado incluso aparece con el pequeño reloj de arena, que ya se acabó la arena, ya pasó íntegra, ¿no? Y él sigue hablando. Pero lo interesante acá es que en realidad el arte figurativo se convierte en el lenguaje predilecto usado de apoyo para comprender los conceptos de la teología. Pues una de las primeras cosas que le pide San Ignacio de Loyola cuando funda la orden, nada menos que a Lainez, que era a Jerónimo Nadal, que era otro gran teólogo jesuita, era que tradujese todo el Nuevo Testamento en imágenes visuales. Y por eso es que en este caso, estos son todas imágenes tomadas del libro de él, El Evangelio Histórico en Imágenes, ¿no? Además vemos cómo cuando los jesuitas se llevaban estas imágenes, por ejemplo, a la China, luego contrataban a artífices chinos para que ellos con su propia estética copiaran la misma iconografía. Pero es evidente lo que es una estética, un canon estético europeo y lo que es un canon estético chino, pese a que la iconografía es absolutamente la misma. Esa es una de las características de los jesuitas, el famoso ayornamiento, en donde ellos, para conquistar espiritualmente una cultura, primero se fusionan con ella. Pero el método de utilizar la imagen como punto de apoyo para las meditaciones espirituales viene directamente de la tradición franciscana. Es más, hace muchos años en Assisi tuve el honor de escuchar la conferencia que dio Edward Castens, un gran especialista norteamericano sobre piedad franciscana, y él demuestra cómo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola están prácticamente tomados, no quiero usar la palabra plagiados, pero sí tomados en su concepción central de un tratado de San Bonaventura, que como ustedes saben es franciscano, escrito en el siglo XIII. Entonces, eso sí resulta fascinante, porque si bien la orden jesuita se crea en el siglo XVI, ¿no? Sus metodologías para lo que ellos llamaban el arte de la memoria y los teatros del saber venían de tradiciones mnemotécnicas medievales asociadas con el franciscanismo. Y acá vemos, por ejemplo,
una especie de computadora hecha en el siglo XVII, hecha por Athanasius Kircher, que es un jesuita alemán, quizás uno de los grandes pensadores universales, en donde escribe los nombres de Dios en 72 lenguas distintas, ¿no? Y los nombres son, bueno, Dios es amor, Dios es sapiencia, Dios es pulcritud, Dios es justicia, pero esto también aparece en arameo, en caldeo, en sirio, en hebreo, un poco para sugerir que el cristianismo es la religión, es el nombre que toma la religión después de la venida de Jesús. Pero eso no significa que en todos los pueblos de la antigüedad no hubiesen existido vestigios de estas verdades reveladas que se dan a conocer con la llegada de Jesús. Y es extraordinario cómo a mediados del siglo XVII, Athanasius Kircher, pese a todas las nuevas corrientes secularizadoras del pensamiento filosófico cartesiano, él sigue defendiendo la veracidad de las así llamadas ciencias ocultas de la Edad Media. Y una de las, digamos, de los temas centrales es la visión del hombre como microcosmos, ¿no? Y vemos esta representación que muestra al hombre como eje de la creación y cómo cada uno de sus órganos está vinculado con las distintas constelaciones. El microcosmos, el macrocosmos, el hombre hecho de los 4 elementos, ¿no? En el fondo eso es cosmología grecorromana, inclusive en la época de Hipócrates y Galeno, que sobrevive durante toda la Edad Media, pasando el Renacimiento italiano. Entonces, un poco lo que hacen los jesuitas es sintetizar todo el conocimiento de la antigüedad pagana, entre comillas, y cristiana a través de este tipo de diagramas simbólicos que en realidad tenían una función mnemotécnica. De hecho, en la iglesia de San Pedro de Lima han sobrevivido 2 lienzos muy grandes que se titulan El árbol de la vida y El árbol de la muerte, donde muestran la relación entre vicios y virtudes. Y luego hay un estudio de un padre jesuita que se apellida Moncada, que escribió un pequeño tratado donde él describe lo que era la casa de ejercicio de los jesuitas en Lima, para las señoras criollas de la ciudad. Y lo extraordinaria es que él dice, como Lima es una ciudad de temblores, lo más probable es que esa casa eventualmente sea destruida con algún terremoto. Entonces lo que voy a hacer es, mi tratado va a ser un tratado de memoria, para que cualquier persona que lea el libro pueda recorrer mentalmente cada una de las habitaciones de esta casa de ejercicios en Lima, y para además dar a conocer las extraordinarias pinturas, jeroglíficos, emblemas místicos utilizadas para nuestras meditaciones. Yo he contado no menos de 2.500 lienzos, todos alegóricos y simbólicos, y de los cuales solamente han sobrevivido 2 que se exhiben en la iglesia de San Pedro de Lima, y que es, bueno, es una enciclopedia. Los 2 libros, además en la parte de abajo hay una inscripción que dice hay que empezar leyendo el cuadro, empezando con las raíces, luego el tronco, luego las ramas, luego los frutos, y luego, conforme uno va ascendiendo al árbol, al final aparece la visión beatífica de la Santísima Trinidad, ¿no? O sea que en realidad las pinturas o este tipo de grabados tenían una función enciclopédica, pero también eran utilizadas para las meditaciones. Luego, otro tema central de los jesuitas es el tema de las lenguas. Y acá tenemos varios diccionarios. Ellos eran los grandes especialistas en el quechua, en el aymara. Están las obras de Bertonio, la obra de Antonio Ruiz de Montoya, que son un pequeño diccionario sobre la lengua guaraní. Y acuérdense ustedes que a la entrada de la iglesia jesuita de Andahuaylillas, a poco tiempo de la ciudad del Cusco, en el bautisterio de la iglesia está una pequeña parte dedicada a los bautizos. Y a la entrada de esto, las jaculatorias sacras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están pintadas en 5 lenguas distintas. Está en español, está en latín, está en aymara, está en quechua y está en puquina, que es una lengua que prácticamente ya ha desaparecido. Pero lo interesante de eso es que para los jesuitas
después de la encarnación del Verbo Divino en Jesucristo y después del don de lenguas que se le da a los apóstoles, de alguna manera las lenguas de la antigüedad habían recobrado su transparencia metafísica y era posible, a través de todas las lenguas antiguas, descubrir un universo común del discurso. Era como el don de lenguas había restaurado la confusión de lenguas. Y los jesuitas se dan cuenta que a través del estudio de las lenguas antiguas era posible precisamente capturar los imaginarios del hombre antiguo. Y eso es lo que hacen en el Perú. El problema es que al traducir, ¿cómo se traduce el concepto del Dios judeocristiano? Esta idea de un Dios que crea el mundo ex nihilo o de la nada. Esa concepción no existe en el Ande. En el Ande, el Dios Viracocha es una especie de trickster, de Dios jugador que crea el mundo de otra manera. O sea, no existe la idea de una nada de la cual aparece un Dios omnipotente, omnisciente, que crea el mundo de la nada. Esa es una idea judeo-cristiana. En el Ande hay otra cosmología absolutamente distinta. Entonces, ¿cómo traducir conceptos esenciales de la fe cristiana a una lengua como el quechua y el aymara, donde no existen necesariamente esos conceptos? Y si lo hacen, en el fondo es para colonizar el lenguaje. Entonces, ¿qué cosas descubre uno? Que si uno va a la iglesia de Andahuelías, en la parte del infierno, uno va a ver una pequeña lanchita donde hay unos señores chinos que se están dirigiendo de cabeza a la boca del Averno. ¿Por qué? Porque los jesuitas ya en el siglo XVI hacían antropología comparada. Y en la China se estaba debatiendo el tema si el culto a los ancestros era o no una forma de idolatría. Y entonces en el Perú definitivamente existía el mismo problema, el tema de el culto a los ancestros, que es un problema gravísimo para la iglesia colonial. Si el indígena podía o no rendirle culto al ancestro, pero el ancestro de la Pacarina, el ancestro como el origen divino de su clan. Y entonces había todo un debate, digamos, entre los cronistas y entre los misioneros sobre si eso formaba o no de parte de las idolatrías. Pues en Andahuelías definitivamente es algo pecaminoso, porque aparecen los chinos que están yéndose en una barquita de frente, de cabeza al infierno. Pero lo interesante ahí es la mirada comparada, ¿no? Y en todo caso, en el Perú, ¿cómo es que se traduce la voz ancestro? Supay. Supay es el diablo. Entonces el jesuita, al traducir la voz ancestro como demonio, lo que están haciendo es están vinculando al ancestro con Satanás. Ese es un ejemplo de cómo es que en la traducción se puede colonizar el lenguaje, ¿no? Y al mismo tiempo cristianizarlo, evangelizarlo, ¿no? De una manera muy sutil y que presupone en el fondo la colonización del imaginario del hombre prehispánico. Pero en muchos de estos libros, como por ejemplo La conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía en el Paraguay, publicada en 1639, escrito nada menos por Antonio Ruiz de Montoya, acá él cuenta algo extraordinario, que es cómo es que los jesuitas empleaban las imágenes para la evangelización de América. Y hay un momento dado donde Antonio Ruiz de Montoya se encuentra con un pueblo indígena que no querían ser evangelizados. Y entonces lo que hace es, se retira a un bosque con su pequeño ejército, entre comillas, de jesuitas, y se dedican a las meditaciones una semana entera, para dedicarle cada día de la semana a uno de los 7 ángeles del Apocalipsis, cuyos nombres habían sido revelados a un fraile franciscano a inicios del siglo XV, que era Amadeo de Portugal, y que escribe un libro, un tratado sobre el Apocalipsis, el Apocalipsis Nova, hacia 1460, y este documento se convierte en un tratado básico para las misiones. Y lo interesante es que en ese tratado del Apocalipsis, San Gabriel le revela al bienaventurado Amadeo cuáles eran los nombres de los 7 ángeles del Apocalipsis. 3 autorizados por la Iglesia, que es San Miguel, San Rafael y San Gabriel, y 4 condenados por el Santo Oficio de la Inquisición de Madrid, que es Uriel, Baraquiel, del árabe Barakat, Yerudiel, y el último es Sealtiel, que están también en la iglesia de San Pedro de Lima, dicho sea de paso.
Y cuenta a Ruiz de Montoya que cuando se van a su semana de oraciones y le dedican cada día de la semana a uno de estos 7 ángeles, al final ya estaban empoderados de sí mismos y desplegaron una imagen gigantesca de los 7 ángeles y irrumpieron en la comunidad indígena, dice él, para vencer o morir. O sea, era una guerra santa definitivamente, pero despliegan la imagen, dice él, para que los indios a la distancia confundieran el pequeño ejército de misioneros jesuitas con el pelotón angélico representado en la pintura, para que los indios pensaran que ángeles y jesuitas eran lo mismo, porque formaban parte de los mismos escuadrones de luz que venían a irrumpir contra las tinieblas. Ese es el imaginario del cual nosotros estamos apuntando, que es, por un lado, un ethos heroico, además lo que significaba estar en las misiones en el Paraguay, y por otro, el uso de la imagen simbólica como una herramienta de conquista espiritual. Y entonces, claro, dentro de su propia iconografía, vemos, por ejemplo, la tábula combinatoria de Athanasius Kircher, donde aparecen los caracteres que utilizan los ángeles para hablar. Sugiere Athanasius Kircher que el origen de todas las lenguas es de los ángeles, en realidad. Entonces está los símbolos que usan los ángeles para hablar y luego los caracteres de los egipcios, de los caldeos, de la ley mosaica, de la ley siriaca, entre otros. Incluso utilizan algunos símbolos paganos de los aztecas. Este es un dios terrible, demoníaco, sediento de sangre humana y que solicitaba los sacrificios humanos. Y sin embargo, Athanasius Kircher dice, bueno, pero quizás el demonio utilizó esta imagen entre los mayas para anunciar ya lo que iba a ser el misterio eucarístico, donde también se habla de la sangre y del cuerpo de Dios. Lo que pasa es que el demonio ha alterado los símbolos, precisamente para que cuando llegaron los españoles no tuvieran conocimiento del Dios verdadero. Pero estos esfuerzos de repensar la mitología prehispánica a la luz, digamos, del Evangelio. Y este es un libro muy importante también de Kircher, Oedipus egipciaco, donde Edipo, bueno, se le da finalmente conversa con la efigie del antiguo Egipto. Atrás hay pirámides, obeliscos, ¿no? Y aparecen estas dos mujeres alegóricas, que una representa la razón y otra la experiencia, acá está escrito acá arriba, y aparecen todas las lenguas, la latina, griega, hebraica, caldaica, siriaca, arábica, samaritana. O sea, es el saber universal. Y de alguna manera con los jesuitas se inaugura la primera gran globalización, en donde ellos están conscientes de lo que ocurre en todo el resto del mundo, ¿no? Y curiosamente, de las lenguas salen las ciencias ocultas, como por ejemplo la teología, la astrología caldea, la cábala hebrea, la magia, las matemáticas, la teosofía, la mitología, todas estas como ciencias ocultas, que deben ser perseguidas y profundizadas por los religiosos de la Compañía de Jesús. Entonces, de esta mentalidad surge el concepto del jesuita universal, que para algunos tiene mucho de mesiánico, de milenarista, definitivamente. Este es un célebre Francisco el Castillo, que era un místico jesuita que vivió en Lima y tiene un célebre tratado de mística. Y luego este cuadro de alguna manera sintetiza el proyecto teocrático de la Compañía de Jesús, porque nos encontramos con los 3 grandes santos de la Compañía, que es San Ignacio de Loyola al centro, San Francisco Javier y San Francisco de Borja. Pero el detalle no es ese. El detalle es que entre los arcos de este hemiciclo aparecen otros 2 célebres jesuitas, que es Adam Schall y Matteo Ricci. Uno es alemán, el otro es italiano, y son 2 jesuitas especializados en astrología, en astronomía y en alquimia, que se convierten en los mandarines del emperador de la China. Y entonces, como tales, les permitían a ellos vestirse como mandarines chinos. Y de hecho, aquí están vestidos como mandarines chinos, y estos son los grabados que utilizaron como base para ello. Pero los jesuitas también se vestían como brahmanes hindús, como el caso de Roberto de Nobili, que aparece acá con su samyansín del Brahman. Y lo extraordinario es la alegoría en la parte de abajo,
donde vemos una suerte de atlas cargando el mundo, luego las 4 partes del mundo, África negra, el Oriente, rectificado por un musulmán con turbante y la media luna, luego Europa, la Europa imperial, y América, representado por un inca, ¿no? Y se habrán notado quién está arrodillado ante ellos, todos los pueblos gentílicos, y entre ellos el Inca del Cusco, con su mascaipacha real, con un unco extraordinario negro, con los tocapus, que como ustedes saben era un código que aludía, digamos, a toda una serie de significados genealógicos y mitológicos, con su pectoral de plumas, y también está el indio de la Florida, como uno de los que habían ingresado al cristianismo gracias al apoyo de los jesuitas. ¿Dónde está ese cuadro? Este cuadro está en la iglesia de San Pedro, de Lima. En San Pedro es un cuadro inmenso, y si ustedes ven en la segunda vitrina, hay un pequeño librito donde aparece San Ignacio de Loyola con las 4 partes del mundo. Probablemente, el otro día me he dado cuenta, ese librito debe haber sido la estampa religiosa que sirvió de base para esta composición. Pero esta composición es mucho más compleja y mucho más grande por todos sus significados. Y los de arriba son mártires jesuitas, ¿no? Pero es algo pues extraordinario porque revela no solamente este concepto universalista del jesuita, sino en realidad la agenda teocrática que ellos tenían como punta de la monarquía hispana. Lo que querían era crear un planeta católico, que es lo que dice un autor jesuita, ¿no? Quieren un planeta católico, ¿no? Pero respetando la personalidad y las culturas de todo el orbe. Ellos no pretenden unificar todas las culturas, que es lo que quieren hacer los borbones. Y de alguna manera a los jesuitas los expulsan por eso, porque mientras que los borbones, recuerden ustedes que durante todo el siglo XVIII en el Perú, es que Scarlett O'Phelan Godoy habla del gran siglo de las rebeliones anticoloniales, porque es en el siglo XVIII cuando se producen, digamos, las grandes rebeliones indígenas contra la corona española. Pero lo que nadie dice es que los caciques indígenas del siglo XVIII no querían volver a la época gentílica de los incas, a la época de las idolatrías. Ellos no están luchando para eso, están luchando para volver al Perú virreinal del siglo XVII y siglo XVI, cuando Carlos V le entrega títulos nobiliarios a la nobleza inca. Eso es lo extraordinario. Entonces, a diferencia de las colonias británicas y francesas que marginaban a las poblaciones indígenas, no es sino ver lo que ocurrió con los pobres indios americanos en Estados Unidos, con los peregrinos, acá se casaron entre ellos. Hubo un proceso de mestizaje que algunos indígenas tradicionalistas, como el propio Guamán Poma de Ayala, estaba indignado que eso sucediera porque él quería mantener la raza indígena pura, sin mezclarse con la raza española, ¿no? Pero como proceso, digamos, fue algo muy distinto. Para empezar, nosotros no fuimos colonias, sino reinos. Formábamos parte, era el reino de Nueva Castilla. Nueva España era México, el reino de Nueva España, ¿no? Y entonces, teníamos un grupo de leyes que se aplicaba a estos reinos, que eran las leyes de Indias. No éramos meras colonias, ¿no? Incluso hay un dibujo de Guamán Poma donde representa al Inca parado sobre el Cerro Rico de Potosí, que era la montaña, la mina de plata más grande del mundo. Incluso en los planos, en los mapas chinos del siglo XVII, aparece Potosí y pone Potokchi, ¿ah? En chino, ¿qué les parece? ¿Ah? Y aparece el Inca sobre el Cerro Rico de Potosí con las columnas de Hércules, que es el símbolo de la monarquía hispana. Y abajo Guamán Poma escribe, ego fulcio columnas eos, en latín, yo sostengo tus columnas, le dice el Inca al rey de España. O sea que no son meros vasallos, son vasallos del rey de España, pero son señores con títulos nobiliarios reconocidos por el propio emperador español, y que además es gracias a las riquezas del Perú que el emperador español puede hacer sus guerras santas contra los protestantes y los moros. O sea que es una situación privilegiada. En todo caso, de acá, de toda esta mentalidad, aparecen lo que los jesuitas llaman las ramas del saber, y bueno, ya hay algunas piezas muy interesantes.
Acá vemos, este es el frontispicio de un libro de Athanasius Kircher, que es el itinerario del éxtasis, ¿no? En donde él, como un nuevo Dante Alighieri, a través de este ángel que lleva el mundo en una mano y una vara de medir, él también lleva un compás, ¿no? Puede conocer la infinitud del universo, y cada cielo, habían 13 cielos, representaban diferentes niveles de conciencia, ¿no? Luego este otro grabado, también de Athanasius Kircher, que es en la parte de arriba, es sobre la armonía del mundo, se titula, concibe a Dios como un organista, y habla de la creación, de los 6 días de la creación. Fíjense ustedes, acá están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada día de la creación en realidad representa una tecla distinta. Con uno se crean las estrellas, con otro el agua, con otro la luz, con otro los animales, con otro el cielo y con otro los hombres. Y esto está vinculado directamente con no solamente las nociones platónicas y pitagóricas sobre la música sagrada, ¿no? Hay todo este debate en la Edad Media. ¿Qué es superior, la vista o el oído? Para muchos era el oído, mucho más importante que la vista, por la música. La música era algo que movía al alma tan profundamente que le hacía añorar sus orígenes sobrenaturales. En cambio, con la vista decían era mucho peor perder el oído que perder la vista. En todo caso, para Athanasius Kircher, la creación fue un acto musical, ¿no? Y recuerden ustedes que en muchas iglesias del sur andino, probablemente influidos por esta filosofía musical de los jesuitas, en la fachada se colocaba sirenas tocando un laúd, como en la catedral de Puno. Y claro, la sirena en Europa era un símbolo pecaminoso de la concupiscencia. Es el símbolo de la mujer que uno ve de los pechos para arriba, que es humana, pero de la parte del ombligo para abajo es un pez, que representa el pecado y lo submarino, la oscuridad, lo que uno no conoce. Pero en Puno y en las iglesias surandinas, la sirena tiene otro sentido, porque ese símbolo viene de los sermones que dio un gran predicador mestizo que se llamaba Espinosa Medrano, y él en sus sermones cuenta quién es la sirena. Según él, la sirena es la Virgen María, ¿no? Que encanta, dice él, que canta y encanta el universo, porque la sirena cósmica, la sirena de los serafines, permitió que se encarnara el verbo divino. Dice Espinosa Medrano, y este es un sermón que tenemos aquí en la biblioteca, y que él predicó desde la Catedral de Cusco, nada menos, ¿no? Desde donde probablemente el imaginario de María como sirena cósmica pasó a todas estas iglesias surandinas. Y los arqueólogos se rompían la cabeza tratando de descifrar qué significa, los arqueólogos, no, los antropólogos, los historiadores del arte, ¿no? Y los arquitectos sobre todo, de dónde venía esta imagen de la sirena. Inclusive buscaban grabados manieristas para ver si algún artífice se había simplemente limitado, pero la fachada de una catedral es algo muy serio y siempre forma parte de programas iconográficos muy bien pensados, ¿no? Y al final lo que se ha podido demostrar es que el origen de esta sirena cósmica es un libro de Platón, el Timeo, donde él dice que el universo, la armonía del universo se da porque en cada planeta hay una sirena tocando un laúd, y es esa música divina la que hace girar las ruedas del universo. Lo extraordinario es que encontremos a Platón a 4.500 metros sobre el nivel del mar en el mundo andino, ¿no? Si eso no es globalización, ya no sé cómo vamos a definir el término, ¿no? Y luego aquí ustedes ven un poco lo que eran los teatros del saber de los jesuitas, ¿no? En donde aparecen, bueno, las ruedas del cosmos, en la parte de arriba, aparecen los obeliscos egipcios, incluso algunos animales como cocodrilos americanos disecados, los estudios del hombre. En fin, la función del museo es reunir todos los saberes de la humanidad. Pero para los jesuitas estos saberes no eran incompatibles con la fe revelada. Eso es interesante.
¿no? Y entonces ahí es donde chocan precisamente con el movimiento de la Ilustración y las nuevas corrientes secularizadoras del cientifismo del siglo XVIII y XIX. Y en parte por eso es que los expulsan, ¿no? Porque ellos seguían manteniendo esta cosmología tradicional, ¿no? De hecho, es el libro de Athanasius Kircher, el Oedipus Egyptiacus, donde está en la lista de todos los ángeles prohibidos condenados por la Inquisición española que van a aparecer en las series angélicas del mundo andino. Eso sí es fascinante descubrir. O sea que Kircher sí era muy leído, ¿no? Y si uno va a las iglesias en Puno, en Caquiaviri, en La Paz, en Cusco, en Arequipa y Trujillo, uno va a ver imágenes de ángeles de cuerpo entero, vestidos a la usanza militar. Unos tienen uniformes habsbúrgicos, otros borbónicos, y es impresionante porque es en realidad ver a conquistadores españoles alados. Pero el detalle turbador es la parte de abajo, los nombres. Y no solamente están los tres que hemos mencionado, que son los ortodoxos, sino está San Uriel, San Israel, San Baraquiel. ¿Y de dónde vienen esos nombres, no? Vienen de la cábala hebrea, son ángeles astrológicos, ángeles elementales. Entonces, definitivamente los misioneros en los siglos XVI y XVII estaban leyendo toda esta literatura hermética que formaba parte de los saberes universales, ¿no? ¿Y eran contemporáneos a los arcángeles arcabuceros? Sí, claro. Justamente son los arcángeles arcabuceros los que llevan esos nombres apócrifos, que se van a difundir en toda América, a pesar que habían sido prohibidos en Europa. El cuadro del fondo es chino. Sí es chino, y lo extraordinario es que muestra cómo los jesuitas enseñaban a la población oriental a observar los eclipses solares con un telescopio, ¿no? O sea, que ellos tienen esta gran fascinación por la contemplación del mundo natural, pero lo hacían no solamente como científicos, sino también como místicos, ¿no? Entonces hay esta dualidad, digamos, en su espiritualidad, que es lo que marca una diferencia con otras órdenes religiosas, ¿no? Que por lo general quieren hacer tabula rasa con todo el conocimiento pagano anterior, ¿no? Y ellos reformaron el calendario, ¿no? Ellos reformaron el calendario. Porque antes era el calendario juliano y sí. Con Gregorio le encargó a un jesuita que hay un otro calendario para ver las equivocaciones que existían, ¿no? Yo debo reconocer que en el caso específico de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, ella revela sus visiones a los jesuitas y no a los dominicos, ¿no? Eso es algo fascinante. Santa Rosa nunca fue monja, para empezar. Ella quería ser franciscana, digamos las cosas como son, ¿no? Y de hecho, Diego Martínez, que es confesor de Santa Rosa, y que además que era jesuita, se le abre a él un proceso de beatificación, o sea que nadie puede, digamos, dudar de su santidad y de su honorabilidad, ¿no? Cuando muere Santa Rosa, él es el que le coloca la mortaja, y descubre que debajo del hábito blanco dominico, porque no era el hábito blanquinegro, ella nunca fue monja, ¿no? Llevaba el hábito franciscano, que lo había usado de los 16 a los 20 años. Pero los padres dominicos le dijeron en el jardín de Francisco, ya hay una rosa, que es Santa Rosa de Viterbo, ¿no? Pero en el jardín de Domingo no hay rosas. Entonces tú podrías ser la rosa de Santo Domingo, ¿no? Y ella, que era muy obediente, se puso el hábito dominico, pero nunca se quitó el franciscano, que lo llevó de contrabando en la parte de abajo, ¿ya? Y de hecho toda la espiritualidad de Santa Rosa, su canto con el ruiseñor, su actitud frente al mundo natural, eso no es dominico, eso es franciscano, son las florecillas de San Francisco. Santo Domingo de Guzmán, cuando pasa por los Alpes, se tapa los ojos para no ver las montañas, para no pecar, por la belleza que significaba el panorama. Entonces ahí son espiritualidades distintas, ¿no? Yo he hecho un pequeño estudio sobre el origen franciscano de la piedad de Santa Rosa, pero lo interesante es que al final de su vida los dominicos le daban pastillas y sangrías, porque cada vez que ella tenía una visión decían, bueno, son melancolías y eso se cura con pastillas, ¿no? Son depresiones, ¿no? Y cuando ella le abre su corazón a un confesor jesuita, el jesuita le dice, no, en realidad eso se llama la noche oscura del alma, forma parte de todo un proceso interior, hay muchos santos que han pasado por eso,
cuando quieren dar gritos por el mundo, porque se sienten en la noche oscura, pero eso después se supera, y después hay otras etapas, y después vienen los problemas con la imaginación, después vienen problemas con la razón, y después vas a encontrar tal parte del camino y tal parte del peregrinaje interior. Y es gracias a los jesuitas que ella empieza a contar las experiencias místicas que ellos tienen. Ese es todo un tema inexplorado, ¿no? El vínculo entre la primera santa americana y los jesuitas, ¿no? ¿Y está relatado en algún libro? Está en el proceso de beatificación de Santa Rosa, donde participan, digamos, todos los confesores de ella y también sus amigos más íntimos. El problema es que cuando muere Santa Rosa, al poco tiempo se desata una epidemia de mujeres clarividentes. Todas las mujeres querían ser como ellas. Se agotan todos los cilicios que estaban en venta en Lima, ¿no? Pero Santa Rosa solamente había una, pues, ¿no? La imitación no es tan fácil, ¿no? Bueno, acá hay algunos libros muy interesantes sobre arquitectura, es decir, sobre anatomía. Hay mapas de diferentes partes del mundo. Acá hay otra teoría de las 4 partes del mundo, aludiendo precisamente a esta mirada universalista. Y luego acá, esta es la parte que hemos reservado, digamos que es una parte que está todavía por investigarse y por trabajarse, pero que es extraordinaria, que son, por un lado, las relaciones de fiestas que se realizan en el virreinato. Ustedes saben que la fiesta pública es un tema de estudio, ¿no? Porque para cada fiesta las ciudades no solamente se engalanaban, sino que literalmente se convertían en espacios sagrados donde se colocaban grandes altares efímeros en las calles. En una ocasión, por ejemplo, se colocó acá en Lima una imagen de Cristo como fuente de vida y botaba vino de la boca de las llagas por más de 24 horas. Eran máquinas que funcionaban en el siglo XVII y que tenían este efecto de hacer de que las esculturas cobrasen vida casi de manera sobrenatural. Pues en el caso, por ejemplo, de beatificación de Santa Rosa de Lima, todo el empedrado de las calles se cubrió de plata, como para convertir a Lima en una nueva Jerusalén y como un reflejo en la tierra del cielo. Era la ciudad de Dios, ¿no? Y entonces todo esto se expresaba simbólicamente con pinturas, con tapicerías, con esculturas efímeras, con altares. Y lo que es fascinante es estudiar, y todo ese arte es un arte efímero, que se hacía solamente para la fiesta, y cuando terminaba la fiesta, eso se destruía, ¿no? Pero felizmente han sobrevivido las relaciones de fiestas, los memoriales. Y entonces uno puede reconstruir cuáles eran las imágenes que decoraban las calles. Sí, una cosa semejante, sí, como la canonización de San Francisco Solano, sí, que pusieron por las calles unos grandes murales que hasta ahora existen en San Francisco, pero así con espejos y todo para darle brillo al hecho de la canonización. Exacto. Era una cosa extraordinaria, ¿no? Y se hacían después, se imprimían para que en España supieran lo católicos que eran por ejemplo, habían los colonizados, ¿no? Desde su muerte hasta la canonización, ¿cuánto tiempo llevó? ¿De quién? De Santa Rosa. Bueno, no se cumplieron los 50 años, ella muere en 1617 y se la beatifica en 1668, ¿no? E incluso fue declarada patrona de América antes de ser canonizada, lo cual es algo absolutamente excepcional, ¿no? Las Filipinas, ¿no? Dice. Y claro, América y de Filipinas, del Nuevo Mundo. Y de hecho Santa Rosa fue patrona de México antes que lo fuera la Virgen de Guadalupe, por más que le dé rabia a los mexicanos, ¿no? Porque ella ya aparece en la fachada de la Catedral de Puebla, ¿no? Y en otras iglesias franciscanas, ¿no? Eso es lo que ellos no saben, que el fenómeno Guadalupe es un fenómeno del siglo XVIII. En cambio, el fenómeno Santa Rosa es un fenómeno del siglo XVII. Hace 2 siglos antes. Claro, eso es lo que es fascinante. Y habría que comparar, además, iconografías, porque al indio Juan Diego, la Virgen de Guadalupe se le aparece también con toda una mariofanía de rosas, que el indio Juan Diego recoge y después la imagen queda impresa en su ayate. Y en la iconografía de Santa Rosa ya se le había aparecido la Virgen del Rosario y ella ya había recogido rosas. Y si uno compara al indio Juan Diego y a Santa Rosa, uno se pregunta, bueno, ¿cuál vino antes? ¿Y quién está tomando iconografías de quién? ¿No? Ese es todo un tema, ¿no? Bueno, y también lo que tenemos acá,
son los procesos de extirpaciones de idolatrías, que ese es otro tema también fascinante. Recuerden ustedes que son los jesuitas, a pesar de esta mentalidad integrista, son los jesuitas los que desde 1610 inician con el arzobispo de Lima las célebres campañas de extirpaciones de idolatrías indígenas. O sea que no es que ellos estaban también abiertos a todo lo que hay y a todo lo que encuentran, de ninguna manera. Sistemáticamente hacían visitas a los pueblos más apartados del Perú para capturar y destruir todo objeto prehispánico que estuviese asociado con cultos a la tierra, con cultos a los astros, o que fueran contrarios a las creencias del Evangelio. Y hay, de hecho, incluso un manual para extirpadores de idolatrías del padre Joseph de Arriaga, que lo tenemos acá, es uno de los libros que hemos recuperado en nuestra campaña Se Buscan Libros Perdidos, ¿no? Un manual para extirpadores de idolatrías. Y ahí, bueno, es fascinante todo lo que, porque ahí lo que se da cuenta Arriaga es que los indios tenían un sistema de camuflaje de símbolos. Entonces metían dentro de las peanas de los santos sus ídolos, por ejemplo, y veían de que los indígenas estaban venerando las imágenes católicas. No, veneraban lo que estaba dentro de la imagen, que el cura no lo veía, ¿no? Ese es el problema. O de una misma tela, dice Arriaga, hacen dos mantos, uno para la Virgen y otro para la Pachamama. No, pues, usted no puede hacer eso, ¿no? Y luego tenemos el manuscrito que ven acá, es el libro de extirpación y idolatrías manuscritos, que eso todavía no ha sido publicado y que ameritaría pues un estudio a fondo, ¿no? Pero el máximo símbolo de, digamos, lo que hicieron los jesuitas en el Perú está representado en este cuadro, que es muy conocido, y no sé si ustedes saben, pero los jesuitas propiciaron dos grandes matrimonios de conveniencia. Uno, a finales del siglo XVI, donde desposan a Martín de Loyola, sobrino de San Ignacio Loyola, fundador de la orden jesuita, con la ñusta Beatriz Clara Coya, descendiente directa de Huayna Cápac y heredera del Imperio del Sol. O sea, a través de este matrimonio se entroncaba, para ponerlo claramente, la dinastía jesuita con la dinastía inca, y convertía a los jesuitas en los herederos del imperio. Tan era así que el símbolo del dios Sol de los incas tiene el sello de la Compañía de Jesús, como diciendo, esto ya es nuestro a partir de ahora. Así de simple y de claro, ¿ya? Ahora, el cuadro en sí es algo extraordinario porque es una construcción ideológica utilizada para fines propagandísticos, hay que decirlo. Se hicieron varias copias de este cuadro que se mandaron a Arequipa, en Cusco, en la compañía. Está. ¿Ah? La compañía. En la compañía está en Cusco, mandaron una copia para la propia Catedral de Cusco, luego en el Beaterio de Copacabana acá en Lima, para las casicas hay otra serie, y habían como 6 o 7 que ya más o menos hemos identificado. Atrás, para que vean más o menos en qué consiste el cuadro. Primero está este primer matrimonio con el cortejo inca, ¿no? Todavía los incas se siguen vistiendo con su regalia imperial prehispánica, con las, fíjense ustedes qué tal maravilla, las sombrillas de plumas, la goya con sus símbolos heráldicos, con sus liquias, con sus tocapus y un lorito como símbolo máximo de su nobleza. Luego está Diego Zairi Túpac, que era nada menos que el primo hermano de la ñusta Beatriz, y este aparentemente es Túpac Amaru I. Pero el único detalle es que Túpac Amaru I jamás pudo estar presente en el matrimonio porque él lo había mandado matar antes, ¿ya? De hecho, el que captura a Túpac Amaru I, y esto no lo sabe nadie, fue el papá de Santa Rosa de Lima, don Gaspar Flores, que era el cabucero del virrey. Y yo encontraba el documento en el Archivo de Indias, donde él dice cómo esconde al Inca debajo de su bandera española para llevarlo a Cusco para que fuera ejecutado por los indios cañaris del Ecuador, que tenían un odio ancestral e histórico con los incas, porque eran conocidos los impuestos que los incas le cobraban a los cañaris. Entonces los cañaris fueron los primeros que se convirtieron al cristianismo, apoyaron la causa española y después terminan ellos en Cusco matando al Inca Túpac Amaru.
cosas de la vida. Y a él lo matan los araucanos en Chile, poco después. Ella se queda viuda. Pero después, en 1611, un segundo matrimonio. Y casan a Ana María Lorenza de Loyola, la hija de ambos, con Enríquez de Borja, que era sobrino de San Francisco de Borja. O sea, vuelven a unir la dinastía inca con la dinastía jesuita. Y acá está ese famoso matrimonio en la Catedral de Madrid, ¿no? Ante el arzobispo de esa ciudad. Y acá está San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, ad majorem Dei gloriam, por la mayor gloria de Dios. Ese es el mensaje, para eso lo hacen, para la mayor gloria de Dios. Entroncar, pero claro, uno se pregunta, ¿no será uno de los motivos por los cuales se pusieron a la Compañía de Jesús del Imperio Español su cercanía precisamente al poder político? Esa es la gran crítica que se les hace a ellos, ¿no? Pero claro, ni ellos vivieron en el tiempo de ellos, ni estos dos necesariamente conocieron a estos señores. Entonces, en realidad, todo el cuadro es una construcción virreinal con fines propagandísticos para la orden religiosa. Y de esta mentalidad integrista y sintética nace lo que aparece acá. Que es un culto que se le daba al niño Jesús inca en la iglesia adjunta a la Compañía de Jesús en Cusco, donde, según se relata, Bernardo Vitti, el célebre jesuita italiano que introdujo el manierismo en el Perú y que viajó por todo el Perú haciendo un arte de la contrarreforma, él también colocó en esa pequeña capilla donde iba la nobleza inca a rezar después de ese matrimonio, ¿no? Una imagen de un niño Jesús en actitud bendiciente, con un mundo en una mano y bendiciendo con la otra, como el salvador del mundo, ¿no? Pero el único detalle es que lo vestían como inca. Y entonces, en las fiestas de beatificación a San Ignacio, que se hacen en 1610 en Cusco, ahí se relata cómo por primera vez la nobleza inca saca sobre andas la efigie de este niño Jesús con mascaipacha real que llevaba el torreón que simbolizaba Sacsayhuamán y un uncu con tocapu y con hojotas de oro en forma de pumas. Entonces, cuando a finales del siglo XVII, el célebre arzobispo madrileño del Cusco, Manuel de Mollinedo y Angulo, que es el mismo que restaura Cusco después del terremoto de 1650. Ustedes saben que vino un terremoto que destruyó toda la ciudad. En la Catedral de Cusco hay un gran cuadro que grafica cómo quedó Cusco después de este terremoto. Bueno, Mollinedo y Angulo lo que él hace es reconstruir la ciudad con alarifes y artífices indígenas y mestizos, y se habla del barroco andino en base a todo este nuevo estilo artístico que se genera. Pero ese mismo arzobispo, cuando a finales del 17 visita su diócesis de Cusco, se queda horrorizado al descubrir que en muchísimas iglesias, sobre todo de los jesuitas, y esto incluía Huaro, Oropesa, Andahuaylillas, ¿no?, había estas imágenes de un niño Jesús vestido de inca. Dice, ¿qué es esto? Se volvieron locos. ¿Ah? ¿Es un niño Jesús vestido de inca?, se preguntaba él. ¿O es que para los indios el inca es el Mesías que va a volver a este imperio para botar a Pizarro, que está en el Palacio de Lima? Entonces Mollinedo se da cuenta que en realidad era un ídolo, entre comillas, porque había detrás de este culto una clara intencionalidad política que encarnaba los dos pedidos que había hecho la nobleza inca desde la época de los Habsburgos, que era autonomía política y su participación plena en la liturgia de la Iglesia. El problema es que en 1750 Carlos III había sacado una cédula real prohibiendo que indios y mestizos ingresaran a la Orden de San Marcos, a la Universidad de San Marcos, y que ingresaran a las órdenes religiosas. De ninguna manera podían haber indios y mestizos como sacerdotes, por la sencilla razón que eran descendientes de idólatras.
también era una manera de postergar la administración virreinal de manera indefinida, porque mientras que existiera la posibilidad de las idolatrías, pues se requería de una administración virreinal y de un sistema represivo inquisitorial, ¿no? Pero lo que no se dio cuenta la administración española era que los caciques indígenas estaban totalmente identificados con la religión católica. Tan es así que en el Beaterio de Copacabana, acá en Lima, hay una pintura conmemorativa fechada en 1699, justo el año antes que cambie la dinastía, donde los Habsburgos autorizan para que caciques indígenas se convirtieran en miembros de la Inquisición de Lima. Entonces, eso sí es extraordinario, porque un cacique convertido en inquisidor significaba su total españolización, por llamarlo de alguna manera. Y eso es lo que los Borbones no permiten. Entonces hay una actitud una política cultural muy distinta entre los Habsburgos y los Borbones, ¿no? En todo caso, hay un cuadro en la iglesia de Santa Ana de Cusco, bueno, ahora está en la iglesia, en el arzobispado de Cusco, que es la famosa serie El Corpus Christi, donde hay un cuadro donde aparecen los jesuitas frente a la puerta, todos con anteojuelos negros, ¿no? Me es un poco chocante ver a todo este clero con anteojos negros. En realidad no era un problema de visión. En el corpus, para mortificar el sentido de la visión, se colocaban vidrios ahumados para no ver nada, porque en realidad el mundo es una cripta cósmica y el alma y el pecado entra al alma por los ojos. Y entonces lo que hacían en el corpus es oscurecían la visión para mirar hacia adentro. ¿Qué les parece? Es una técnica jesuítica muy antigua. En todo caso, en ese cuadro donde aparecen los jesuitas, ya está el altar del Niño Jesús, pero ya le han quitado todos sus símbolos indígenas, ¿no? Sin embargo, esta pintura es 18 y es en realidad la pintura de una escultura, si miran bien, con los cortinajes abiertos, con los floreros de cristal, las flores, la peana barroca, y entonces lo que hacían retratos de esculturas de vestir, porque es una escultura de vestir, y está con la capa de obispo, o sea, la función sacerdotal que reclamaban los caciques indígenas, y la mascaipacha con el torreón de Sacsayhuamán, que era el poder político autónomo que ellos estaban pidiendo durante las rebeliones del siglo XVIII. O sea que este habría sido el símbolo máximo de las rebeliones indígenas del siglo XVIII. La imagen del Niño Jesús Inca. No es accidental que a Santa Rosa de Lima, aunque esta es en realidad es una profecía apócrifa, no es de ella, pero he encontrado un montón de referencias del siglo XVIII donde dice que Santa Rosa había dicho que antes que llegara al siglo de los 3 7, 1777, retornaría el Inca para restaurar el Tahuantinsuyo. Y esto lo habría dicho Santa Rosa. Y en todas las rebeliones se menciona siempre a Santa Rosa como la que está propiciando como la que había anunciado esta rebelión. Incluso Stevenson, que es un viajero inglés del siglo XIX, dice que él tiene una fuente que demuestra que desde la iglesia de la parroquia de San Cristóbal hasta Guarochirí, la profecía de Santa Rosa sobre el retorno del Inca se había transmitido por vía de quipus, lo cual significaba que los quipus no solamente eran quipus de contabilidad, sino que eran quipus con contenido, una forma de escritura, ¿no? Y eso abre pues todo otro, todo otro derrotero de investigación. ¿Y eso de ahí no es una imagen de sincretismo religioso? Es un sincretismo religioso total. Puede representar para un español una cosa, pero para un indígena otra. Totalmente. El problema es que, como hemos visto, hay dos tipos distintos de sincretismo religioso. Uno, el que propician los propios jesuitas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Pero oficial, ¿no? Aunque algunas autoridades eclesiásticas se opongan. Pero había otro sincretismo que era el de los propios, se les llama hechiceros dogmatizadores. Estaba en el manual de extirpación. Está en el manual para extirpadores, efectivamente. ¿Cómo reconocer? Que es cuando, por ejemplo, los chamanes utilizan el culto de los santos para celebrar sus propios rituales.
Eso es lo que estaba totalmente prohibido. En el manual de extirpadores se hablan de misas hechas de maíz, en donde los indígenas entraban en estado de éxtasis y profetizaban la llegada del Inca. O hay algunos brujos que se les aparece San Francisco de Asís y les enseña el uso mágico de la coca. Estamos hablando de 1680. Es el mito del mesianismo andino. Exacto. Entonces hay una clara manipulación. Y ya, digamos, y la cumbre de esto es cuando un cronista cusqueño que se llama Esquivel y Navia, hacia 1715, narra cómo en una iglesita a las afueras de Cusco, en una capilla, él descubre a 4 hechiceros que estaban al interior de la iglesia con hojitas de coca, con tarritos de chicha, evocando al demonio, dice el cronista, y que de repente un rompimiento de gloria al interior de la iglesia y desciende el demonio, pero el demonio es Santiago Illapa en su caballo blanco, ¿no? Sí, pasó de moros. Santiago Matamoros, que se convierte en Santiago Mataindios, cuando se aparece en Cusco y lucha a favor de los españoles, gracias a la cual pierde Mancoínqui y su ejército, ¿no? Entonces hay representaciones virreinales de Santiago Mataindios. O sea, Santiago Mataindios se convierte en el símbolo máximo de la conquista española. Y además, recuerden ustedes, 1492 es la fecha cuando los reyes católicos conquistan Granada, el último bastión de la cultura islámica, y el mismo año se descubre el Nuevo Mundo. Entonces los teólogos españoles dicen, perdón, acá hay una relación directa. España está siendo, digamos, compensada por Dios por haber luchado contra los moros infieles por 800 años y ahora le entregan a los reyes católicos, que son los reyes más católicos de Europa, la conquista espiritual del Nuevo Mundo. E incluso después las famosas bulas alejandrinas, donde yo creo que de manera inadvertida convierten a los reyes de España en la cabeza de la iglesia americana. Porque la bula, el patronato regio, significa que Roma no puede fundar un monasterio, no puede construir un hospital sin la previa autorización del rey de España, porque él es el responsable de la catequesis, ¿no? Y quizás uno de los grandes temas del barroco es la famosa polémica entre Bartolomé Las Casas y Sepúlveda, ¿no? Porque ahí este fraile dominico mueve tanto la conciencia del emperador de España, el emperador más poderoso de Europa, del mundo en ese momento, ¿no? Que en un momento dado Carlos V dice, detengamos la conquista, hasta que nuestros teólogos se pongan de acuerdo si la conquista es justa o injusta. Porque lo que estaba de por medio era la salvación de su propia alma. Entonces lo extraordinario es ver cómo este emperador poderoso al final cae de rodillas y las palabras de Bartolomé Las Casas sobre el maltrato que se le daba a los indios en América lo hacen reflexionar y decir, bueno, quizás no es conveniente continuar con esa empresa. Pónganse de acuerdo. Pero en ese momento no se determinó si es que los habitantes de allí eran animales o eran humanos. Eso el Papa ya lo había esclarecido desde el inicio, que eran totalmente humanos, ¿no? Bueno, una pregunta. sí. ¿Por qué figura acá que Martín de Londoño es nieto de San Ignacio de Loyola? No, ahí se han equivocado. No puede ser nieto definitivamente. Hay un elemento Sí. que tal vez en la evangelización jesuítica Sí. en Chile iniciaron con la famosa literatura La Décima Espinela, Sí. que para evangelizar y difundir las verdades influyeron tanto que hasta ahora incluso existen lo que se llaman en Chile los versos a lo divino y a lo humano, o sea, versos con décimas que se van redactando y se van enseñando las verdades cristianas y también chistes y bromas, ¿no?, a lo divino y a lo humano, o sea, es una literatura muy interesante, pero es de origen o de influencia jesuítica. Ah, es fascinante. Y en el territorio donde estamos era una hacienda jesuita, ¿no? San Borja, San Francisco Sí, de Borja. claro, por supuesto. Por supuesto. La hacienda Santa Beatriz. Tata Pancho lo llaman También. en Ayaviri. Bueno, y el cuadrito de atrás, y con eso ya terminamos, ¿ah? Es un cuadro que se encuentra en la iglesia en el convento de Santa Catalina, en Cusco, pero resulta un poco el símbolo de la muestra, porque uno ve a dos jesuitas
y sobre las espaldas está llevando a dos indígenas, ¿no? Y hay una analogía entre lo que hacen ellos, caminar entre espinas con los indígenas, ¿no? Y Cristo portando la cruz. O sea, el indio es la cruz del jesuita, pero no en el mal sentido, no como una obligación, sino como un acto de amor divino. Entonces acá aparece Dios Padre en lo alto con el Espíritu Santo y una especie de héroes a lo divino que le está haciendo una transubstanciación, como en el caso de Santa Teresa, le ha lanzado un dardo de amor divino al jesuita, ¿no? Pero lo más extraordinario de este cuadro en realidad es que identificó la fuente. En las cartas anuas de los jesuitas, que eran las relaciones anuales que ellos enviaban sobre el progreso de la conquista espiritual del Perú, hay el relato de un indígena que tiene esta visión. Y entonces lo extraordinario es poder corroborar cómo los jesuitas utilizaban el imaginario visionario de los propios indígenas para crear una iconografía religiosa virreinal. Entonces uno no va a encontrar en los grabados europeos, porque hay muchos que siempre tratan de buscar, a ver, este es un cuadro virreinal, tiene que haber un grabado que sirvió de inspiración. Bueno, no solamente los grabados sirvieron de inspiración, también las propias visiones que tuvieron los indios, los criollos y los mestizos fueron utilizadas como parte de la iconografía religiosa. Y por eso es que a través del estudio del arte virreinal uno puede ingresar de lleno no solamente a las formas de espiritualidad, sino también a sus concepciones del mundo y del espíritu y del otro mundo, sobre todo, ¿no? Y ahora estamos con un grupo de jesuitas, estamos leyendo unos textos extraordinarios que tenemos aquí en la biblioteca, entre ellos un cronista, que es un cronista jesuita, en donde él asegura que fueron los jesuitas los que convirtieron al Inca, a Túpac Amaru primero, antes que fuera ejecutado y le cortaran la cabeza, ¿no? Pero lo que dice el jesuita es algo extraordinario, porque dice que el Inca al principio estaba muy triste porque el imperio, su pueblo quechua iba a quedar desmembrado y sin una identidad real. Pero al él ser convertido por los jesuitas, se había dado cuenta que en realidad su pueblo, que era lo mejor que podía suceder, porque su pueblo quechua iba a ganar un rey en el cielo, dice él. Y no solamente eso, sino que los jesuitas le habían asegurado que él, el Inca, co-gobernaría con Jesucristo en el cielo para toda la eternidad. Es lo que dice textualmente el cronista, ¿no? Y que entonces él, el Inca, está en quechua además, él, el Inca, nombraba a los jesuitas como los intermediarios desde ese momento entre el pueblo quechua y Dios. Y con eso termino. Muchas gracias.